¿Podrías imaginar cómo sería vivir toda tu vida confinado en una caja mecánica, una que sea lo suficientemente grande como para que quepa todo tu cuerpo? ¿Qué pasaría si no pudieras moverte, comer o incluso respirar sin ella? Suena como una pesadilla viviente, ¿no? Sino la cruda realidad de su vida. Desde 1952, Paul ha pasado cada momento de vigilia atrapado dentro de esta máquina. Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, para averiguarlo, echemos un vistazo a la vida de un hombre que ha estado encerrado en una máquina durante casi 70 años. Para comprender la situación de Paul, primero tenemos que entender la poliomielitis, el virus que Paul contrajo a la edad de 6 años. La polio, abreviatura de poliomielitis, es una enfermedad potencialmente mortal que puede infectar la médula espinal de una persona. En casos severos, esto causa parálisis, donde los pacientes no pueden mover partes de su cuerpo y se vuelven increíblemente débiles. Esta aterradora condición afecta aproximadamente a 1 de cada 200 pacientes, dejando a muchos con debilidad muscular progresiva, extremidades irreversiblemente marchitas y deformidades articulares. Por aterrador que parezca, estas personas son las afortunadas, ya que una parálisis tan extrema puede afectar los músculos hasta el punto en que los que la padecen ya no pueden caminar, comer o incluso respirar por sí mismos. Y lamentablemente aquí es donde entra Paul. Él contrajo el virus en 1952 cuando Estados Unidos y Europa atravesaban la peor epidemia de polio que se haya registrado. Solo en ese año más de 57,000 personas se infectaron en los Estados Unidos. Para tener una idea, eso es aproximadamente lo mismo que toda la población de Groenlandia. Aunque la poliomielitis había existido durante mucho antes de 1952, se podía rastrear hasta el antiguo Egipto. Echemos un vistazo a esta tablilla de piedra egipcia que fue tallada hace unos 3,400 años. ¿Notas la pierna seca del hombre? Ese es un síntoma revelador de la poliomielitis. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que la invasiva infección realmente comenzó a causar problemas. En 1916, 36 años antes de que Paul contrajera la poliomielitis, se informaron más de 27,000 casos solo en la ciudad de Nueva York y lamentablemente, al menos 6,000 personas no sobrevivieron. El pánico generalizado se apoderó de la ciudad y el gobierno instó a las familias a ponerse en cuarentena dentro de sus hogares. Los cines, piscinas y parques de diversiones cerraron y la gente huyó para vivir en áreas menos pobladas. ¿Esto te suena familiar? Aunque estoy recibiendo vívidos recuerdos de 2020 a diferencia de la epidemia de COVID, no eran los ancianos los más vulnerables a contraer la poliomielitis, sino los niños. Esto se debe a que el virus se propaga de forma repugnante cuando las heces de una persona infectada se introducen en la boca de una persona sana. Esto podría pasar por agua o comida infectada, o por alguien que simplemente no se lava las manos. Y teniendo en cuenta que los niños pequeños rara vez piensan en lavarse las manos sin que los obliguen, y pueden llevarse a la boca casi cualquier cosa, no es de extrañar que se vieran tan gravemente afectados. Pero si la polio había causado pánico en el mundo desde 1916, ¿por qué todavía no había una cura en 1952 cuando Paul contrajo la enfermedad? Bueno, la medicina y la ciencia estaban mucho menos avanzadas en ese entonces, y mucho de lo que sabemos hoy todavía no lo habíamos descubierto. Entonces, sin una respuesta sólida sobre cómo tratar o protegerse contra la polio, la gente recurrió a remedios extraños que a menudo eran sugeridos por fraudes que intentaban sacar provecho del miedo de la gente. Pero incluso los legítimos y respetados expertos sugerían con frecuencia curas basadas en razonamientos falsos. En 1916, el principal inventor biomédico John Haven Emerson recomendó a los enfermos que se bañaran con regularidad en harina de almendras e incluso insistió en que la electrocución de extremidades inferiores ayudaría a aliviar los síntomas. ¡Auch! Aunque si crees que esto suena incómodo, otros tratamientos incluían inyectar sustancias letales directamente en la columna vertebral del paciente, como adrenalina e incluso desinfectante. Es similar a como el presidente Trump sugirió tratar el COVID pero a un nivel mucho más doloroso. Como era de esperarse, muchos de estos supuestos tratamientos en realidad empeoraron la afección. En 1916, Samuel Meltzer, un respetado fisiólogo estadounidense, defendió la inyección de adrenalina en la columna vertebral de los niños enfermos basándose en experimentos exitosos que habían llevado a cabo en monos. Pero el método resultó ser un completo fracaso en los humanos, y lamentablemente, de los 105 niños evaluados, 45 no superaron el proceso. Aquellos niños lo suficientemente afortunados para no sufrir este espantoso destino, a menudo tenían sus cuerpos cubiertos en yesos o tirantes de metal durante semanas, meses o incluso años. Aunque pesados y engorrosos, los yesos y los aparatos ortopédicos eran vitales para sostener las partes del cuerpo debilitados por la polio. Si bien ayudaron a los niños a recuperarse, estar confinados a estos yesos y tener que pasar semanas solos y paralizados en un hospital fue una experiencia comprensiblemente aterradora. Un niño de 5 años que estaba paralizado del cuello para abajo recordó un encuentro particularmente aterrador con una avispa. Yaciendo en su cama del hospital e incapaz de moverse, de repente escuchó un zumbido proveniente del otro lado de la habitación. No podía oír, ni siquiera mover una sábana sobre su cabeza. Solo tenía que ver cómo la avispa zumbaba más cerca, y más cerca, y más cerca.
Pero no fue todo pesimismo. En 1928 el higienista Philip Drinker y el fisiólogo Louis Chung se unieron en la Universidad de Harvard para formar un supergrupo de lucha contra la polio. Juntos crearon la primera máquina para tratar eficazmente a los enfermos de polio más gravemente afectados, o al menos mantenerlos con vida el tiempo suficiente para recuperarse. Verás, en los peores casos de polio como el de Paul Alexander, los pacientes quedarían paralizados hasta el punto de que ni siquiera podrían usar sus pulmones, pero el dispositivo de Drinker y Shaw inflaba y desinflaba los pulmones de los enfermos de polio por ellos. La primera máquina que fabricaron usó dos aspiradoras accionadas por un motor eléctrico para aspirar aire de una caja de metal sellada que era lo suficientemente grande para un paciente. Esto reducía la presión del aire en el interior, forzando la cavidad torácica del paciente a expandirse para llenar el vacío e inundar sus pulmones con aire. Luego, las aspiradoras se invertían bombeando aire de regreso a la caja y aumentando la presión del aire, lo que obligaba a los pulmones a desinflarse y a expulsar el aire. Esta máquina milagrosa se llamaba respirador bebedor, pero se conocía más simplemente como pulmón de hierro. Después de algunos ajustes se mejoró el diseño original mediante el uso de un juego de fuelles en lugar de aspiradoras. El respirador también experimentó con el concepto de ser un ventilador para varias personas, al convertir una habitación entera en un gran pulmón de hierro. Tenía una capacidad de 4 pacientes y tenía suficiente espacio en el interior como para que una enfermera se moviera y cuidara a los niños. Más tarde, en 1931, John Heaven Emerson, sí, el mismo hombre que recomendó la electrocución y el baño en harina de almendras para curar la enfermedad, sorprendentemente realizó mejoras en el pulmón de hierro. La máquina de Emerson era más silenciosa, más eficiente y más barata, por solo $1000. Eso era menos de la mitad del costo de un respirador bebedor, pero aún así era mucho dinero. Costaría aproximadamente $17.500 en la actualidad. Debido a que eran tan costosos, los hospitales tenían problemas para comprar suficientes pulmones de hierro para asistir a la gran cantidad de niños afectados por el virus. Algunos hospitales se vieron obligados a fabricar sus propias máquinas improvisadas como esta de los años 40, que, como puedes ver, tenía fuelles que bombean a mano. Parece más un dispositivo de tortura que uno médico si me lo preguntas. Sin embargo, un puñado de personas generosas hizo todo lo posible para ayudar. Tomemos a Sir William Morris, por ejemplo, un fabricante de automóviles inglés que también es el británico más británico que creo haber visto en la vida. En 1938 prometió fabricar y donar tantos pulmones de hierro como pudiera a cualquier hospital que lo solicitara. En total donó más de 5.000 máquinas. Eso es alrededor de 95 millones en equipos de dinero hoy en día. ¡Qué caballero! Pero ahora es el momento de saltar a 1952, el año en que se registraron más casos de polio en los Estados Unidos. Mientras miles de niños eran enviados al hospital con la enfermedad mortal, Paul Alexander, de 6 años, estaba afuera de su casa en Dallas, Texas, jugando felizmente bajo la lluvia de verano. En un segundo todo estaba perfectamente bien. Al siguiente comenzó a sentirse mal y corrió adentro para quejarse con su madre de dolores de cabeza y cuello. En cuestión de segundos, la madre de Paul reconoció los síntomas febriles reveladores de la polio en etapa temprana y se apresuró a llevar a su hijo a la cama. Llamaron al médico de la familia, pero debido a que los hospitales estaban abarrotados de otros pacientes de polio, él le recomendó a Paul que se quedara en casa a pesar de que su condición empeoraba. Sin embargo, después de solo 5 días, el niño se había deteriorado hasta el punto de que sus padres tuvieron que llevarlo al hospital a pesar de los consejos del médico. En ese punto, Paul apenas podía sostener un lápiz y estaba tan débil que ni siquiera podía toser para aclararse los pulmones. Cuando un médico finalmente lo examinó, les dijo de manera devastadora a los padres de Paul que no se podía hacer nada, pero afortunadamente un segundo médico pensó de una forma diferente. Heroicamente, este médico le practicó una traqueotomía de emergencia a Paul, le hizo un pequeño agujero en la garganta y usando un tubo, le succionó toda la congestión de los pulmones. Cuando Paul finalmente se despertó, todavía no podía moverse, pero su cuerpo estaba confusamente encerrado en una ruidosa máquina. Al principio pensó que estaba en una especie de extraño sueño, pero pronto se enteró de que había estado confinado en un pulmón de acero. Aunque había vencido la infección inicial, la polio lo había dejado paralizado permanentemente del cuello para abajo. Entonces, durante los próximos 18 meses, aquí es donde se quedaría. La sala del hospital estaba llena de niños como él, pero a medida que pasaban los meses, Paul vio que más y más se recuperaban lentamente. La mayoría de las veces fallecían. Él, sin embargo, permaneció sin cambios, pegado a su cama con la máquina respirando por él. Para ayudar a superar su incapacidad para respirar de forma natural, los médicos dedicaron tiempo a enseñarle a Paul a respirar como una rana. Y no, esto no significa que Paul haya aprendido a respirar bajo el agua. Más bien, la respiración de rana es una técnica que consiste en aspirar una bocanada de aire y luego levantar la lengua hasta el paladar. Este movimiento empuja el aire por la garganta forzándolo a entrar por los pulmones. Sin práctica es muy difícil, especialmente para un niño pequeño. Adelante, pruébalo ahora si no me crees. ¿Lo encuentras difícil? Tal vez puedas lograr hacer algo un poco más fácil, como presionar los botones de me gusta y suscribirse a continuación. ¿Todo listo? ¡Excelente! Ahora, ¿dónde estábamos? Aunque odiaba hacer el ejercicio de respiración por pura fuerza de voluntad y perseverancia, Paul dominó la respiración de rana a la edad de 8 años. Esto le permitió respirar solo fuera del pulmón de hierro por primera vez en casi 2 años.
y aunque todavía necesitaba dormir en el pulmón de hierro todas las noches, decidido a lograr sus metas a pesar de su enfermedad, Paul se adaptó a su nueva vida. Un espejo estaba colocado en la parte superior de su máquina para que pudiera mirar alrededor de la habitación sin estirar el cuello. Su padre le hizo un palo especial que podía sostener con su boca y usarlo para jugar con juguetes. También aprendió a pintar y escribir con un pincel o un lápiz en la boca. Pero a medida que Paul crecía, sabía que tenía que obtener una educación para tener éxito en la vida. Porque aunque su cuerpo estaba paralizado, su mente todavía estaba afilada como un cuchillo. A la edad de 21 años, Paul se convirtió increíblemente en la primera persona en graduarse de una escuela secundaria de Dallas sin asistir físicamente a ninguna lección. No solo eso, sino que se graduó como el mejor de su clase. Vaya, y todo eso y ni siquiera tenía acceso a Zoom. ¿Alguien todavía tiene excusas? Después de terminar la escuela secundaria con gran éxito, Paul solicitó ingresar en la Universidad Metodista del Sur de Dallas, pero no lo aceptaron, negándolo como demasiado discapacitado para estudiar. Paul estaba lógicamente furioso, pero se necesitaría más que eso para que se rindiera. Llamó a la universidad en innumerables ocasiones y luchó con uñas y dientes por un puesto en un curso durante 2 largos años. Finalmente la universidad cedió y fue aceptado para estudiar economía y finanzas. Después de superar ese obstáculo, comenzó a soñar en grande y se trasladó con éxito a la Universidad de Texas. En su antigua universidad, Paul había estado viviendo en casa, pero para horror de sus padres, ahora se estaba mudando para vivir en el campus a tiempo completo. No pudo haber sido fácil llevar el enorme pulmón de hierro de 299 kilos a su nuevo dormitorio, pero ni siquiera ese desafío pudo detener a Paul. ¿De acuerdo? Él probablemente no ayudó a transportarlo, pero dale un respiro al chico. Después de 7 largos años, Paul se graduó de la Universidad de Texas en 1978, pero ni siquiera eso fue suficiente para él. Tan pronto como logró un título, decidió sumergirse directamente en otro, y no cualquier otro, sino uno de los títulos más difíciles disponibles en ese momento: Derecho. A pesar de que sus profesores le dijeron que nunca aprobaría, en 1984, 17 años luego de graduarse de escuela secundaria, Paul obtuvo su título de abogado. 2 años más tarde, contra todo pronóstico, inició una exitosa carrera como abogado, superando cada obstáculo en su camino. Eso es lo que llamaría una historia de éxito y no se detiene ahí. En julio de 2022, Paul Richard Alexander habrá dependido de su pulmón de hierro durante unos asombrosos 70 años. A la gran edad de 76 años, una vez más, está confinado a la máquina a tiempo completo. Desde aquí come, bebe, duerme e incluso trabaja, pero se niega a dejar que la situación lo deprima, hasta el punto de convertirse en una inspiración global. En 2014 tuvo el honor de ser aceptado en el Rotary Club, una organización de servicio global que está trabajando en proyectos para ayudar a acabar con la polio de una vez por todas. And congratulate you on choosing to serve alongside us. And by applause, all right. Por feliz que parezca, su vida viene con una buena cantidad de desafíos. La máquina en la que Paul ahora reside está realmente renovada, porque su máquina original comenzó a fallar en 2015. Las piezas de repuesto habían estado fuera de producción durante décadas, porque nadie esperaba que alguien que necesitaba un pulmón de acero viviera tanto como Paul. Pero afortunadamente Paul tiene un amigo increíble que le ayudó a publicar este video en YouTube, pidiendo ayuda. Afortunadamente un heroico ingeniero vino al rescate y le proporcionó a Paul todo lo que necesitaba para seguir viviendo su mejor vida. Desde entonces, sorprendentemente, Paul ha logrado aún más. Mientras trabajaba como abogado, recientemente terminó una empresa de 8 años para escribir sus memorias llamadas 3 minutos para un perro, que se publicó en 2020. Pero lo que es aún más sorprendente es que escribió todo el texto usando una varilla en su boca para tocar el teclado. ¿Qué tan increíble es eso? Aunque Paul no es la única persona que le pateó el trasero a la polio y vive para contarlo. El presidente 32 de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fue diagnosticado con polio en 1921 cuando tenía 39 años. No podía caminar sin usar aparatos ortopédicos o muletas, y a veces usaba una silla de ruedas para desplazarse. Sin embargo, al igual que Paul, Alexander no dejó que su discapacidad lo detuviera. Fue elegido en 1933 y es el único presidente en Estados Unidos que ha cumplido más de 2 mandatos completos en el cargo, y no dejó que ese tiempo se desperdiciara. En 1938 encabezó el movimiento estadounidense para luchar contra la polio al fundar la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, y al hacer esto ayudó a desarrollar la primera vacuna contra la polio del mundo. Usando su poder presidencial, Roosevelt pidió al público donaciones para investigar una vacuna contra la polio. Luego, el famoso personaje de la televisión, Eddie Cantor, le dijo una broma a la nación que enviará solo una moneda de 10 centavos cada uno a la Casa Blanca para ayudar a la causa. Para sorpresa de Roosevelt, la Casa Blanca se inundó de correos y recibieron la impresionante cantidad de 2.680.000 monedas de 10 centavos. Eso es más de $5 millones hoy en día, lo cual Cantor acuñó inteligentemente como The March of Dimes o la Marcha de los Centavos. Pero a pesar de todo ese dinero, nadie parecía capaz de producir la legendaria vacuna contra la polio. Pasaron los años, la Segunda Guerra Mundial vino y se fue. Comenzó la Guerra Fría y sin embargo, todos los años la polio seguía siendo una amenaza constante.
Pero March of Dimes siguió adelante, recaudando más y más dinero para encontrar una vacuna con cada año que pasaba. La gente estaba tan decidida a vencer el virus mortal que un recaudador de fondos llamado Mr. O'Connor recaudó incansablemente 500 millones de monedas de 10 centavos para la causa. Son tantas monedas de 10 centavos que si las alineas todas, tendrías que caminar y nadar y escalar toda la circunferencia de la Tierra 2 veces y un cuarto antes de que se acaben. Es agotador solo pensar en eso. Pero cuando llegó 1952 y el mundo se encontraba en medio de la peor pandemia de polio jamás registrada, la gente estaba harta. Se había hecho una donación tras donación durante los últimos 14 años y todavía no se había encontrado una cura. Pero fue entonces cuando Jonas Salk entró en escena. Había estado liderando la investigación sobre el esfuerzo de March of Dimes desde 1949, pero en 1952 logró un gran avance. Mientras realizaba una prueba en monos, descubrió que los que había inyectado con una nueva fórmula de repente eran inmunes al virus. Sin perder el tiempo, Salk comenzó a probar su nueva vacuna en un grupo de 43 niños, y después de que todo salió bien en 1953, también vacunó a sus propios hijos. Obviamente tenía mucha confianza en sí mismo. Lamentablemente la vacuna llegó unos meses demasiado tarde para ayudar al pobre Paul Alexander, pero salvó innumerables vidas. En 1954, Salk lanzó la prueba de vacuna más grande de todas. Se llevaron a cabo enormes ensayos de campo en los Estados Unidos, que involucraron la vacunación de 1.8 millones de niños de edad escolar contra la enfermedad mortal. Estos niños fueron conocidos como los pioneros de la polio y se convirtieron en un faro de esperanza para todo el mundo. El 12 de abril de 1955 se anunciaron los resultados y se reveló para el elogio mundial que la vacuna era eficaz y segura. Después de décadas de investigación, millones de dólares e innumerables vidas perdidas, finalmente se vislumbraba el fin de la polio. La gente hizo cola en masa para vacunarse, y es más, el investigador Albert Sabin mejoró la vacuna de Salk. En 1961 se puso en circulación una versión oral de la vacuna que solo requería rociarse con una cuchara, lo que hace que su administración sea más fácil que nunca. Los resultados fueron asombrosos. En los 2 años anteriores a que la vacuna estuviera ampliamente disponible, el número promedio de casos de polio en los Estados Unidos fue más de 45,000. En 1962, ese número se había reducido a solo 910, y en 1979 se había erradicado por completo. El 7 de octubre de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que solo había 441 casos de polio en todo el mundo. Sin embargo, el impacto de este vil virus todavía se siente en todo el mundo. Se estima que hay 300,000 sobrevivientes de la polio viviendo solo en los Estados Unidos, y alrededor de 10 a 20 millones de sobrevivientes en todo el mundo. Los pulmones de hierro dejaron de producirse hace mucho tiempo, cuando el mundo se vacunó. Pero Paul Alexander es uno de los pocos que aún está sepultado por las abultadas máquinas. Para él y muchos otros, la polio ha sido una enfermedad dura que les ha cambiado la vida. Pero la historia de Paul se mantiene como un testamento, demostrando que no importa cuántas dificultades puedan surgir en tu camino, siempre puedes superarlas si tienes la determinación para hacerlo. Bueno, ¿te ha inspirado la increíble historia de Paul? ¿Qué tan bien crees que te las arreglarías dentro de un pulmón de acero? Personalmente no creo que dure 5 minutos, pero házmelo saber abajo en los comentarios. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.